¿Te imaginas aprender a soldar sin riesgos, sin desperdicio de material y desde cualquier lugar? Con Soldomatic, eso es posible. Soldomatic es el primer simulador de soldadura con realidad aumentada del mundo. Está diseñado para formar soldadores de manera más segura, económica y sostenible. El sistema utiliza un casco de realidad aumentada que proyecta en tiempo real el cordón de soldadura virtual. Mientras el estudiante practica con antorchas y piezas físicas especialmente diseñadas, el alumno puede practicar distintos procesos en MIG, TIG y electro revestido en posiciones reales y con piezas intercambiables. Cada ejercicio se evalúa automáticamente. El software mide distancia, ángulo, velocidad y estabilidad del arco, brindando retroalimentación inmediata. Esto permite al instructor monitorear el progreso, personalizar entrenamientos y reducir el tiempo necesario para alcanzar un nivel profesional. A diferencia del taller tradicional, Soldomatic no genera humo, ni chispas, ni residuos. Esto se traduce en hasta un 68% de ahorro en costos y un entrenamiento 40% más rápido. Soldomatic, tecnología para soldar el ¿Qué tal, amigos de Mente Empresarial? Estamos en un día muy especial, como siempre, con invitados de lujo que nos hacen el favor de compartirnos su sapiencia, pero sobre todo su sabiduría en los negocios, en la vida. Y como saben, este programa es disruptivo de ustedes y para con ustedes. Y el día de hoy las cámaras de Mente Empresarial salieron de Querétaro capital, de nuestro gran estudio de Speakers TV, que le mandamos un saludo a nuestro productor Sergio, a mi amigo el licenciado Luis Rogelio García Serrano, a nuestro amigo Gerardo y a toda la comunidad de Mente que semana con semana nos hacen favor de vernos a través de Mente Empresarial. Y el día de hoy estamos en un programa de lujo. La verdad estoy muy emocionado, estoy muy feliz porque es un programa el cual he anhelado durante mucho tiempo, porque el día de hoy tengo un gran invitado y como siempre una gran persona, mi hermano el ingeniero Edgar Ricardo Magaña, al cual le damos un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? Ya, así lo pueden, ahí, lo editan. Como que el aplauso lo continuamos ahí. Exactamente, está bien, se edita. El programa de hoy vamos a tratar sobre la inteligencia artificial y cómo ha cambiado las reglas en el trabajo y en lo personal. Pero siempre en Mente Empresarial empezamos por saber quién es la persona que está detrás de este negocio, de esta experiencia que nos tiene. Vamos a preguntarle al ingeniero Ricardo, que es mi hermano, que ya tiene bastante tiempo radicado en Estados Unidos, específicamente en Silicon Valley, para que nos platique quién es. Bienvenido, hermano, amigo, mentor y sobre todo gran profesional. No, hombre, pues al contrario, un gusto el estar hoy con ustedes y para mí también es un momento que me hacía mucha ilusión el compartir mi experiencia, el estar con mi hermano y no es solamente hermano de sangre, ha sido alguien que me ha inspirado también a seguir adelante y gracias por la invitación, gracias a todos, espero que sea un programa que les dé un panorama diferente a poder compartir esta experiencia que he tenido el estar en el área de Silicon Valley ya por más de 15 años. Entonces estoy muy contento. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los que están detrás de cámaras también. Es listo para comenzar. ¿Quién es Ricardo Magaña? Ricardo Magaña es una persona que siempre fue apasionada por la tecnología. Lo descubrí desde muy pequeño. Recuerdo contigo, Juan Carlos, y con mi papá, la primera computadora era una 386 SX. 4 megas de RAM. 4 megas de RAM. No sé, de los que nos estén viendo, tal vez algunos tengan cierta noción, otros yo creo que no, pero sus teléfonos de hoy en día tienen mucho más poder de procesamiento que esa computadora que tuvimos hace ya
ya, híjole, yo creo que más de... Ya a lo mejor no hacemos tantas cuentas porque van a sacar nuestra edad. Correcto. Estamos jóvenes, pero eso ya hace mucho tiempo. Nomás para darles un poquito del contexto, ¿no? De dónde viene ese Ricardo Magaña que hoy está en Silicon Valley. Y bueno, soy egresado del TEC de Morelia, perdón, y muy orgulloso de representar a México, donde me ha tocado estar. Y realmente soy, como decimos, un geek. Me encanta estar frente a la computadora, me encanta estar siempre innovando, me encanta siempre estar descubriendo. Y bueno, y ahorita, gracias a Dios, gracias a un esfuerzo, me ha permitido estar en el epicentro de esta revolución. Pero nos estás hablando un poco ya de tu experiencia profesional. Para la gente que no tiene el gusto de conocerte, platícanos un poco más de cómo han sido tus años de formación, tu experiencia en la vida, tus años en la escuela, tus años en México, cómo te formó, cómo te ha llevado a saber y a ser el hombre que eres hoy. Platícanos, por favor, un poco de eso. Bueno, qué interesante pregunta, porque siempre es una buena forma de hacer introspección. Yo comencé desde muy chico, como les mencionaba anteriormente, por el gusto de la tecnología, con esta computadora que hablábamos. Al ir poco a poco avanzando en mi desarrollo profesional, bueno, más que profesional, primero estudiantil, empecé a tomar un cierto gusto en especial por el área de ingeniería, todavía sin ser muy específico en el área de software, porque también era un relativamente nuevo, ¿no? Estamos hablando de los 90, aunque ya había obviamente la ingeniería de software, pero no estaba tan difundido. Y pues mi hermano también obviamente tuvo influencia, siempre me compartió, ¿verdad?, una perspectiva hacia cómo se iban dando las cosas. Y entonces con eso se empezó a sembrar un poquito más el deseo, el gusto. Yo estudié en Morelia, la preparatoria. Recuerdo muy bien que cuando iba a hacer mi decisión de lo que quería estudiar, de lo que quería hacer de grande, como le llamamos, me enfoqué. Fue cuando descubrí que el software era algo que me llamaba la atención. Y bueno, hice mi investigación y el Tecnológico de Morelia ofrecía una muy buena opción, porque además siempre, y sigue siendo, porque estoy en contacto con ellos, sigue siendo una casa donde han salido buenos ingenieros en el área de software. Hice mi examen, me recuerdo muy bien que estuve estudiando porque el entrar no era fácil, habían bastantes aplicaciones, pero la verdad también las matemáticas y la física es algo que siempre me gustó, y entonces realmente al hacer el examen lo sentí normal. Pero siempre es un área que me gustó. Cuando fui, recuerdo el día de que dieron los resultados a verlo, que vi mi nombre, pues te llenó una primera satisfacción. Una gran alegría. Una gran alegría de haber sido aprobado. Y bueno, cuando empecé a estudiar en concreto lo que es la ingeniería de software, uno de los primeros retos que tuve fue, recuerdo muy bien, porque fue como que el parteaguas, lo que es la que era la clase de algoritmos. Para aquellos que no están tan familiarizados con la terminología, algoritmos es la forma en que instruimos de manera lógica a las computadoras para que hagan lo que nosotros pedimos que hagan, ¿no? Entonces se requiere de mucha lógica para poder darle esa instrucción. Y recuerdo muy bien que el primer ejercicio que nos hicieron pensar era, bueno, si tienes que hacer, y era algo simple, si tienes que hacer un pastel, ¿cuáles son los pasos? Ajá. Tan simple como eso, ¿no? Ajá. Y obviamente y los invito a que puedan hacer ese ejercicio. ¿Cuáles son los pasos que se requieren para hacer un pastel? Y damos muchas cosas por obvias. Entonces es cuando te empiezas a dar cuenta que obviamente una computadora no va a entender, ¿verdad?, al hacer esas omisiones obvias del ser humano por la capacidad que tenemos, y que tenías que ser muy específico en cada uno de los pasos que ibas definiendo. Y fue una gran enseñanza para mí, pero también me retó mucho, porque ese es un ejemplo muy sencillo. Ya cuando empezábamos a hacer una programación más avanzada, es donde empiezas a ver las raíces de la ingeniería de software, donde empiezas a instruir ya la computadora con un lenguaje propio. Y recuerdo muy bien estar horas programando.
Estuve semanas programando, recuerdo que no salía de la casa, recuerdo que nos juntábamos con unos amigos a desarrollar un proyecto. Uno de los proyectos que tuve muy interesante fue hacer una base de datos distribuidas. Una base de datos distribuida, a lo mejor algunos de ustedes estarán familiarizados con SQL Server, estamos hablando de Postgres, que son bases de datos para almacenar la información, pero nuestro proyecto era hacerlo, no usarlo, sino hacerlo. Y recuerdo que ese nos llevó bastante tiempo el implementarlo, porque como dice la palabra distribuida, quiere decir que esté replicada en diferentes sistemas, en diferentes servidores. Y recuerdo que el profesor que nos daba esa clase hacía pruebas no solamente de lógica o de software, sino físicas. ¿A qué me refiero con hacer las físicas? Desconectaba las computadoras que llevábamos para saber si ciertamente se había replicado la información de una manera efectiva entre las computadoras que llevábamos. Y las computadoras que llevábamos, no estamos hablando todavía de laptops, aunque había, pero eran muy caras. Y unos tabicotes. Unos tabicotes. Yo recuerdo que me llevaba el CPU, lo desconectaba el CPU que tenía en mi casa y lo llevaba cargando a la escuela. Y entonces eran realmente proyectos difíciles, pero que cuando lo ves en retrospectiva te ayudaron a crecer, y creo que es obviamente de las bases que me ayudaron a dar ese paso de donde estoy, ¿no? Porque estamos hablando de que para dar un salto, como todo, cuando quieres hacer algo importante en tu vida, es un reto, es un esfuerzo, y estar compitiendo al nivel de Silicon Valley, donde vienen ingenieros de todas partes del mundo, es algo bastante retador, pero también la verdad que la enseñanza que recibí fue bastante buena, como ese ejemplo que les mencionaba. Hay otro donde teníamos que desarrollar también un software, y lo que hacía el profesor era tener todos los keyboard, el teclado, y entonces empezaba a presionar todas las teclas al mismo tiempo para ver cómo reaccionaba el sistema. A veces, obviamente, lo trataba de hackear. Entonces, eso del hackeo antiguo. Imagínense, tú lo programabas pensando que la instrucción que le dabas, teclea la letra A para que te pregunte esto, luego le tecleas la letra B para que te responda con esto. Pues, claramente esa era la primera test que hacía el profesor, pero una vez que pasaba lo básico, entonces decía, bueno, vamos a ver si lo hiciste bien para ver cómo responde, y entonces empezaba con todo el teclado a ver cómo se comportaba el sistema, ¿no? Muy bien, Ricardo, pero vamos a ver un poquito más de ti ya. Nos estás platicando todo tu pasión por la tecnología, que se nota. Aquí tenemos solamente expertos que hacen lo que predican y cumplen lo que prometen con su trabajo, pero sobre todo con su formación y su pasión, que es lo que le brota por sus ojos y lo que nos ha expresado. El tema, vamos a hablar en temas algorítmicos, ya que estamos en algoritmos y todo eso. ¿Cómo gestiona un hombre como tú el éxito, el fracaso, el dolor y la alegría? ¿Cuáles son los pasos a seguir según tu experiencia de vida? Porque te acuerdas que estamos conociendo primero, ahorita vamos a entrar de lleno más a los fierros. Claro. Pues mira, para empezar, yo creo que es muy importante las bases que tienes en la familia, ¿verdad? Porque eso te va a guiar en tu vida. Y gracias a Dios tuve una familia y sigo teniendo una familia muy hermosa. Tengo como ejemplo a un extraordinario papá y una extraordinaria mamá que siempre me enseñaron a salir adelante. Siempre han estado ahí. Ajá. Y como que me enseñaron que los retos son para vencerse. Nunca me enseñaron a amilanarme, aunque ha habido momentos difíciles. Y mi madre en especial, que siempre me ha infundido a Dios. Entonces, el hecho de estar siempre unido a Dios me ha podido ayudar a seguir adelante. Luego, en mi desarrollo como persona, conocí a una extraordinaria mujer que me ha ayudado a formar una hermosa familia, y que seguimos juntos desarrollándonos, y que me ha apoyado, porque también es muy importante como hombre sentir el respaldo de tu mujer, de tu esposa, y siempre lo he tenido. Y hay momentos que uno puede achicopalarse, como diríamos, también es muy importante tener su apoyo. Y entonces, en ese sentido,
Rick, ¿qué consejo le puede dar a los jóvenes que nos ven con la experiencia que tú tienes, con el camino recorrido, cuando llegan a ese tipo de situaciones, de problemas, que la gente no sabe para dónde ni cómo hacerle, que hay múltiples opciones, ahorita más que antes a lo mejor por todo lo que estamos hablando de la tecnología, pero no sobre todo eso, sino ideologías, formas de pensar, formas de ser, formas de encarar la vida? ¿Tú qué les puedes recomendar a todos estos jóvenes que a ti, a tus 22 años que saliste del TEC de aquí de Morelia, te hubiera haber gustado recibir ese consejo que con tu experiencia darías? Pues mira, gracias a Dios, como lo mencionaba hace rato, creo que fue un consejo que recibí, si bien a veces explícitamente, a veces más bien implícitamente, es uno, el tener a Dios en tu vida. Eso es algo que te va a ayudar a poder discernir en tu vida. Algo que olvidamos ahorita es un momento de silencio, un momento de reflexionar, ¿verdad? De qué son lo que estás viviendo, qué es lo que quieres, confiar en Dios, pero también, como decimos, no se puede nomás poner a Dios y decir, bueno, ya confío, ya recé y ya Dios va a hacer por mí, va a decidir, ¿no? Hay que hacer lo que está de tu parte también. Si es un sueño que tienes que luchar, no va a ser fácil y tienes que estar dispuesto a sacrificios. Eso es algo importante. Y sacrificios me refiero, como te decía hace rato, cuando estaba en la universidad, obviamente que se me antojaba salir, obviamente que se me antojaba salir más de fiesta, pero había momentos para todo, ¿no? Entonces es momento de estudiar, es momento de enfocarte en una tarea, es momento de hacerlo, y yo creo que lo que es muy importante es la disciplina. La disciplina es un factor muy importante que a veces nos cuesta trabajo, pero con la disciplina se puede lograr, podría decir, casi todo, porque la disciplina te da ese empuje. Los elementos para sacar las cosas adelante. Correcto. En ese sentido, entonces, a los chavos de hoy que están saliendo de las diferentes carreras y que tienen un sueño, todos tenemos un sueño cuando salimos de la escuela, cuando nos estamos formando y queremos que el mundo nos lo vamos a comer cuando salimos, porque no te duele nada, soportas todo y lo crees todo. Que son los tres factores de ser joven. Pero ya cuando vas madurando con el tiempo, que ni lo puedes todo, ni lo sabes todo, y te duele algo más. En ese contexto, a los chavos que quieren desarrollarse en el área de la tecnología, que la que tú eres experto, y con todo lo que está viendo de la inteligencia artificial, que vamos a entrar un poquito más adelante, todo lo que Ricardo es experto en la inteligencia artificial, pero en el contexto de esto, que quieren dedicarse a la tecnología, el desarrollo de software, a la robótica y a todo lo que estamos viendo, ¿qué les puedes también comentar a estos jóvenes, ya sea que ya terminaron la carrera, que están emprendiendo o que están eligiendo carrera? Yo creo que el primer consejo que les daría es no traten de correr y no traten de saltarse pasos. Eso es un consejo muy importante. ¿Por qué? Y sobre todo ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Se da mucho bueno, ya para qué estudio si lo puedo obtener de la inteligencia artificial, ¿no? Vale la pena seguir estudiando y esforzándome. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya tengo mi secretaria ahí. Ya lo tengo. Y claro que como en todo, ¿no? Para poder pedir, en este caso a la inteligencia artificial, que haga algo, tú tienes que saber hacerlo. Tú tienes que saber qué es lo que está detrás y tienes que saber cómo funciona. Entonces, el estudio sigue siendo importante. No creo que sea que se vaya a dar la tendencia que muchas veces escuchamos de que la inteligencia artificial nos va a hacer flojos o inútiles. Ese es un consejo que les daría. Y otro consejo que les daría también es que sigan ese sueño, ¿verdad? Que sigan ese sueño y que hagan por ¿Tú pasos. crees en la intuición? Creo ¿Crees lo que te dicta tu corazón a seguir los pasos? Aunque no sepas la respuesta, pero lo sabes porque lo sientes. Mira, fíjate que yo soy, como ahorita pueden ver un poquito de mí, más espiritual en el sentido de estar en contacto con Dios. Y no le llamo intuición, sino que le llamo también el estar abierto a escuchar a Dios. Y tal vez eso, digamos, si alguien que no tiene esa fe tan fuerte podría llamarse intuición, pero cuando realmente tienes esa fe, creo que sí existe el que
tu corazón te dice, lo siente hacia dónde vas o dónde no lo vas a hacer, ¿no? También por dónde te vas si te vas por este camino, qué es lo que potencialmente podría pasar si te vas por este camino, cuáles serían las consecuencias. y simplemente te dicen las cosas, por aquí no es, aunque todo se vea bien, hay algo que te dice no, 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 y al contrario, aunque no sepas cómo lo vas a lograr, que dices por aquí, aunque no tengas idea ni cómo, ni cuándo, ni con qué lo vas a hacer. Sí, y un ejemplo de eso es, yo recuerdo muy bien que cuando salí de la universidad, ya que estaba trabajando también en el área de software, muchos de mis compañeros se fueron a estudiar a otras ciudades, yo me quedé en Morelia. Obviamente Morelia era un nicho todavía aún más pequeño de la industria de software y muchos me aconsejaban de vente a Guadalajara, vete a Querétaro, vete a la Ciudad de México. Pero la verdad que cuando fui lo empecé a descubrir y vi que no era a veces tanto donde estás, sino lo que haces. Si lo haces con pasión y te gusta, puedes realizar las cosas. Y una de las cosas que yo tenía muy claras era que si algún día decidía cambiar eso, es decir, cambiarme físicamente, era hacia Estados Unidos. Lo tenías muy claro. Lo tenía muy claro, que el día que saliera de... No a China. No, que bueno, no va a hablar más de eso, pero no a China, no hacia Estados Unidos. Siempre lo tuve claro, que el día que decidiera salir... Que emigrara. Y yo creo que eso es un sueño, y como ahorita lo que me preguntaba, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, no es algo que salí de la universidad ya me voy, ya me ofrecieron un trabajo y bueno, es el sueño, ¿no? Es como, lo hago una analogía como los jugadores de fútbol, ¿no? ¿Dónde está la meca del fútbol? Pues en Europa. Entonces yo así me lo vislumbraba. Ingeniero Rick, pues muy interesante todo lo que nos estás comentando acerca del paradigma, en cambio del paradigma y la equiparación entre las .com y las inteligencia artificial y toda la inversión que, como comentamos, puede trastocar la economía de Estados Unidos, ya que la inversión que está haciendo es trillonaria y está basada toda la economía en esa locomotora inteligencia artificial. En este contexto y entrando un poquito más en materia y en carnita, la parte estratégica que el presidente Donald Trump ha puesto sobre la inteligencia artificial, pero sobre todo su confrontación con China, ¿es la estrategia correcta? ¿Va a perder? ¿Va a ganar? ¿Se van a equiparar los poderes? ¿Realmente la tecnología occidental ganará a la tecnología comunista china? Platícanos el contexto, por favor, que es algo amplio, pero que la mayoría de nuestros televidentes les gustaría conocer para que entiendan el contexto de la geopolítica en torno a la tecnología y sobre todo la IA. Gracias, pues wow, qué pregunta tan interesante y tan intensa. Definitivamente ahorita el gobierno de Estados Unidos intentó hacer una política un tanto cuanto más redistributiva, pero más cerrada en proteccionista, de proteccionismo, exactamente. Entonces creo que la apuesta no está clara en el sentido de cuál estrategia podría ganar. China ha apostado un poquito con una estrategia abierta. ¿A qué me refiero con eso? Una estrategia abierta donde han hecho libres sus modelos para que los puedan consumir. Los modelos que están liberando, en teoría, se pueden hospedar de manera individual o como organización, y digo en teoría porque obviamente un modelo grande no es que vas a instalarlo en tu computadora o en tu laptop. No puedes. Requiere cierta infraestructura, ¿no? Entonces... Pero lo puedes bajar si tiene la infraestructura y el conocimiento. Lo puedes bajar, están libres. Yo he probado para poder hacer unas pruebas con modelos pequeños que se pueden hospedar en una computadora normal, digamos normal, con las capacidades que hay hoy en día, ¿no? Para precisamente probar cómo se comportan. El juego que está, o la estrategia que está teniendo, ¿no? Cuando se empezó a dar esto, cuando se liberó
ChatGPT, ¿verdad? Fue como que el despertar de algo que ya se venía haciendo. Y entonces China, al ver que se estaba haciendo volvemos a lo mismo como se había dado anteriormente, ¿no? Que Estados Unidos quería tomar la batuta, quiso empezar, ahorita entro un poquito más allá también respecto a China, quiso empezar a ponerse al nivel con Estados Unidos. A competir en la carrera de la IA. A competir con la carrera de la IA. ¿Y qué es lo que pasó? Y tan así que hubo una reacción de Estados Unidos, que fue cuando se restringió, ¿verdad? También en la parte de los recursos, hablando para el desarrollo de la inteligencia artificial, que son los chips, ¿no? Que es lo más importante. Se restringieron la comercialización de chips hacia China. ¿Y cuál fue la respuesta de China? Empezaron a generar modelos con una capacidad de hardware inferior a la que estaba en Estados Unidos. Estados Unidos, la política, hablando geopolítica, se pensó que con eso pues China no iba a poder llegar a competir con Estados Unidos, como dijeron, ya cerramos la llave y con eso nosotros tenemos el control, ¿no? Pero bueno, sabemos que China tiene una historia de irse adaptando, ¿verdad? Desde la industria maquiladora que empezó, y han aprendido. Creo que eso es algo que tiene China, que ha habido una visión de gobierno y que aprendieron a hacer las cosas y no solamente a maquilar. No solamente a copiar. No solamente a copiar, sino que ahorita ya producen, ¿no? Y desarrollan. Y desarrollan, exactamente. Y una analogía que me gusta hacer es mucho con la industria de la automotriz en China. ¿Qué pasó en China? Pues empezaron a mandar a hacer carros por lo barato. Ya sabemos que muchas de las armadoras se mandaron Volkswagen, a China, Mercedes. y que dijeron, bueno, acabo China es un mercado que es maquila, nunca va a ser un Mercedes como nosotros. Mercedes-Benz, el conglomerado más grande de autos, que es Volkswagen, se reían de ellos, de China, ¿qué va a poder hacer? Nunca va a poder competir con nosotros. ¿Y qué pasó con China sobre el tiempo? Fue ajustándose y fue mejorando. Y aquí es otra parte interesante de la analogía, porque China, al irse mejorando, hizo una estrategia diferente a lo que es Europa, donde se fue por la industria automotriz, pero apostando a los carros eléctricos y la tecnología. No se fueron por los de combustión, que es donde domina el mercado europeo, o incluso si quieren americano. En Estados Unidos. Estados Unidos. Y por eso hago esta analogía, porque creo que es fácil de entender para la gente que algo similar se está dando con la inteligencia artificial, donde Estados Unidos está apostando por un modelo proteccionista cerrado, donde sí, hasta ahorita siguen estando adelante, pero no tan adelante como originalmente quisieran estar. Y China ha aprendido con los pocos recursos que han tenido, casi nivelarse a los modelos de Estados Unidos. Para llegar a eso, nomás entrando un poquito al detalle, hacen algo que se le llama una técnica de destilación, ¿qué es la destilación? Donde se ponen agentes. Agentes es un software que está haciendo procesamiento con los modelos de Estados Unidos, como una persona interactúa con cualquier modelo de los que usen, de los más comunes, tal vez el Yo lo pongo como un ordeñador de leche, pues sí, automático. Exacto. Nada más que en lugar de extraer leche de las vacas, extraen toda la información de los modelos de inteligencia de Estados Unidos. Esa es la destilación, es una ordeña. Exacto. Y en base a eso ha podido generar estos modelos que se comparan o que han hecho temblar a las grandes organizaciones de Estados Unidos, ¿no? Tenemos el famoso caso de DeepSeek el año pasado, el Robert Alchemy 3, que ha causado tanto revuelo. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ganar o cuál es correcto y cuál es incorrecto? Al igual que la industria automotriz, por eso me gusta hacer esa analogía, va a depender mucho de la adopción de la gente. Si quieren del mercado, si quieren un modelo donde dices, yo pago cierta cantidad y sé que viene de un país que yo confío, porque ahí también ya entra esa parte en juego. Y la simpatía.
vas a irte más por comprar o por estar consumir un producto de Estados Unidos, como lo haces con un carro. ¿Quieres un Mercedes, un Volkswagen que tiene un respaldo, o quieres un carro chino, o quieres un modelo chino? Y entonces, en ese sentido, es donde, hasta que no se empieza a ver la evolución en el mercado, se va a ir viendo hacia dónde se inclina, aterrizándolo un poquito más a nuestro contexto, que es de América Latina. Pues está muy interesante, ¿no? Porque sabemos que, si bien obviamente nos gustaría consumir tal vez modelos que vienen de un país que confiamos como Estados Unidos, al traducir el dólar al peso, en este caso que estamos en México, pues no es un precio aún tan accesible, ¿no? Para estar pagando, estamos hablando de $20 el más barato. Más barato, pero si quieres realmente ser productivo, estamos hablando de un Cloud Code que son $200 al mes por uso, por persona, ¿no? Entonces, si lo multiplicas por el número de personas que en una organización lo quieren usar, pues hacemos cuentas. Y sobre todo si tienes la estrategia para usarlo. Porque si lo quieres para enseñarte, no, pues estás enseñándote a manejar en un Ferrari. Exactamente, es muy correcto. Entonces, la estrategia podría ser donde entrenas, donde te estás enseñando a manejar en un modelo más barato, que también hay modelos baratos por parte de las organizaciones o corporativos de Estados Unidos, pero también lo puedes hacer con un modelo chino. Y lo que está haciendo China es como quiere definir un estándar, y tú sabes que una vez que se define un estándar y la gente lo adopta, pues va a ser difícil que te salgas de ese estándar. Windows, que empezó a definir un estándar, y ¿qué es lo que hizo? Era gratis, fácil, incluso hasta cierto punto la piratería se dejó un poco por tiempo, porque era una estrategia también, o sea, porque después ya se hizo más, se forzó, pues porque ya se había difundido, ¿no? Entonces ya tenían el mercado captivo, y esa es la apuesta que está haciendo China, tener ese mercado captivo para poder seguir trabajando, y automáticamente se creen como un estándar, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial. Entonces es algo muy interesante que yo creo que al momento no se tiene tan definido, porque hay muchos factores que están en juego, ¿no? La confianza, como decíamos, el costo y sobre todo, pero lo más importante es lo que bien mencionabas, que es el saber utilizar la inteligencia artificial para sacarle un provecho. A nivel del usuario, vamos a nivel de nosotros que trabajamos, que usamos la inteligencia artificial como esta herramienta, como este asistente que realmente lo utilizamos. Yo lo utilizo bastante, no al grado que tú, lógicamente en esa vía estoy, pero a nivel de usuario, tú que has probado modelos chinos, modelos norteamericanos, para el usuario, ¿qué es mejor? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más intuitivo? ¿Qué te da mejores resultados, mejores respuestas? Sobre todo ya en análisis matemáticos, estadísticos, cosas ya más profundas, no para hacer un correo ni nada de eso, ya para cosas realmente estadísticas de tomas de decisiones en las empresas, en donde los factores, los datos y sobre todo la estadística juega un papel muy importante para saber hacia dónde va el mercado y a dónde va la empresa y qué decisiones debo de tomar. Muy buena pregunta. Ahí va a depender mucho de para qué lo quieres usar. Hay modelos que son muy especializados en investigación. ¿Hay chino o americano? Hay de los dos. Ajá. Y estamos hablando que se está dando una convergencia en los últimos modelos que han sacado tanto OpenAI, Anthropic, o el Kim K3, que es el Kim K3. Tienen un nivel de matemáticas avanzado, tienen un nivel de programación avanzado y un nivel de procesamiento de que pueden estar solos trabajando por más tiempo. Con un modelo más pequeño, lo puedes dejar trabajando, vamos a suponer, 20 minutos, y por el contexto es como interactúas con la inteligencia artificial. Si tienes un contexto más pequeño, obviamente se quema, por así decirlo, tu recurso, y entonces
tienes que volver a interactuar o tienes que limpiar tu contexto para seguir interactuando. Eso a veces se hace de manera automática o de manera manual. Es lo que te venden con los tokens. Es parte de lo que los tokens, cuando te acabas los tokens. Por ejemplo, en lo que me comentabas, un modelo muy avanzado para lo que es el desarrollo de software, está el Opus, ¿verdad? 5, donde tiene un contexto de 1,000,000. ¿Qué te permite hacer 1,000,000? De tokens. De tokens. Platícales a la gente qué es un token, por favor. El token es una forma que se generó para medir tanto la cantidad de datos que entran y cantidad de datos que salen al estar interactuando con la inteligencia artificial. No es una palabra o no es una letra. Token de hecho se define matemáticamente con una cierta fórmula que te permite decir cuánto es el valor de ese token. Es decir, tú tienes una frase y si lo contáramos en palabras vamos a decir hola mundo, ¿no? Hola mundo, estás hablando de 2 palabras. Es muy fácil como humano identificarlo. En el área del token, como se calcula matemáticamente, va a ser podemos suponer, es un token por la fórmula que se tiene para calcular. Es en base a la redundancia de las letras, los espacios, porque lo quieren hacer de una manera optimizada. Eficiente, no es lo mismo decir son 12 letras, por así decirlo, que con un token dices, pues esto se me va, no son 12 tokens, es un token por la forma en que se calcula. Entonces, tiene que ver con las matemáticas que se utilizan para traducir el mundo de nosotros a las máquinas. Se lo podríamos resumir de esa manera. Entonces, al estar interactuando con la inteligencia artificial, tienes un cierto número de tokens para interactuar, un cierto número de contexto que la computadora o que el software puede mantener para poder seguir procesando. No es un recurso infinito, ¿verdad? Eso es importante entenderlo, no es un recurso infinito. Entonces, entre los modelos grandes, que lo que te permiten es que puedas tener una conversación, vamos a ponerla así, una tarea que pueda estar ejecutando por más tiempo de manera autónoma. Cuando es un contexto más pequeño, tú tienes que intervenir de alguna u otra forma para lo que es la limpieza del contexto, o decir, bueno, mi tarea, en lugar de hacer una tarea, vamos a suponerle de 10 pasos, la voy a dividir y voy a hacer pequeñas tareas de un paso, ¿no? Llegas al mismo resultado, pero como tú tienes que estar interactuando en cada uno de esos pasos, es un ejemplo, vamos a suponer que lo haces en 12 horas. Con un modelo grande que te permite un contexto de 1,000,000 de tokens, puedes hacer la tarea igual 10 subtareas, pero las va a hacer solas, y en lugar de durar 12 horas te la hacen media hora. ¿Y va a ser en paralelo o va a ser en serie? Lo hace en paralelo. Por eso es más rápida, entonces. Son agentes muy, muy rápida. Puedes, dependiendo del tipo de suscripción que tengas y arquitectura. La arquitectura que ya tienes. Y esa es la parte importante, que para poderle sacar provecho tienes que saber cómo distribuir esas tareas para que sea de manera eficiente. Imagínate que tienes trabajando una investigación 10 científicos, pero los tienes que dirigir, tienes que darles cuál es la tarea que cada uno quiere hacer, y además si se tienen que comunicar entre ellos para que el resultado sea en común. Entonces, en concreto, para nosotros los de hombres de a pie, entre modelos chinos y entre modelos norteamericanos, para ese tipo de, no vamos a decir ya investigaciones científicas, sino para tomas de decisiones a empresas, ¿tú cuál has visto que funciona mejor? Yo el que ahorita y se ha posicionado bastante fuerte son los modelos de Anthropic. Y tienen detrás de ellos, que primero se revelaron cuando el Departamento de Defensa, y que siempre no, y que ahora sí, que pero dame, o sea, un contexto, y es importante que menciones sí, claro. eso. Anthropic viene de la palabra griega, que es de antropología, de antropólogos, ¿no? Que quiere decir que está relacionado con el hombre. Con el hombre. Entonces, ahorita que está de moda la Odisea y todo lo que es lo griego. Ajá, exactamente. Entonces, es importante que conocer que el fundador se separó de OpenAI. Trabajaba para OpenAI. Él y su hermana. Él y su hermana. Entonces, ¿por qué se separaron? Porque hubo diferencias a veces de egos dentro de las organizaciones de ese nivel. Hay ciertos egos
Pero ¿cuántos millones de dólares también de por medio? Claro, ¿no? Pues sí, ¿no? claro, siempre va a haber un factor de dinero también ahí. Ajá. Entonces ellos se enfocaron a hacer un modelo donde el hombre siga teniendo un rol importante dentro de lo que es la inteligencia artificial y donde tienen lineamientos restringidos, por así decirlo, que el uso de la inteligencia artificial solamente sea en favor de la humanidad. En osos pacíficos. En osos pacíficos. Y tienen muchas maneras de estar restringiendo el acceso a sus modelos dependiendo de lo que detecta, ¿no? Digo, si le preguntas, quiero desarrollar una bomba, bla, 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 obviamente te va a decir que no. Digo, ya muchos lo tienen ese sistema de bloqueo. Pero se enfocaron, su estrategia fue muy interesante porque en lugar de tratar de ser muy amplia como fue OpenAI, de soy una inteligencia artificial que te puede ayudar para todo, como ahorita me preguntabas de toma de decisiones, de investigación, y dicen, ¿sabes qué? Yo soy un cerebro enorme, me puedes preguntar lo que quieras y te voy a responder. Lo que hizo Anthropic fue enfocarse en nichos específicos. Entonces, un nicho muy específico y muy grande que lograron ellos explotar es el del código. Entonces, sus modelos se han enfocado al código, con lo cual se han posicionado muy fuerte en la parte de desarrollo de software. Para investigación hay otros modelos, pero realmente diría que ahorita cualquier proveedor cualquiera, hablando de Estados Unidos, proveedor, si elige sus modelos más avanzados, te pueden dar un resultado bastante, pues a veces sorprendente, a veces bastante de miedo si quieres, porque revelan cosas que llegas a conclusión que es cierto, pero que por ti mismo no hubieras llegado a esa conclusión. Entonces, y cuando hay arenas de medición de rendimiento de los modelos, test, donde los someten a cada uno de los modelos, tanto de Estados Unidos y chinos, para saber cuál es su rendimiento en diferentes tareas. Y ahorita, digo, China sigue estando por debajo de los de Estados Unidos, pero por ahí decía que hace un mes se consideraba que estaba a meses atrás China de Estados Unidos. Ya no años. Bueno, primero eran años, meses, y con el último que liberaron dijeron, pues ya está a semanas de alcanzarse a los modelos de Estados Unidos. Entonces, lo más importante, como toda herramienta, y lo que me preguntabas acerca de, para una toma de decisión en el día a día, ¿qué modelo puedo usar? Todo tiene que ver en qué también la sepas utilizar. Si yo, otra analogía. Continuamos con la tercera y última parte de la entrevista con el ingeniero Rick Magaña. Que se nos ha ido como agua. Se nos ha ido como agua, y la verdad estamos profundizando en esto de los modelos, en cuál es el mejor para el uso cotidiano de nosotros, las personas que estamos trabajando en las empresas. Y nos comentabas que para el tema de trabajo, de lo que tú estás usando y lo que has experimentado, es el tema de los modelos de Anthropic. ¿Es correcto? Es correcto. ¿Hacia dónde vamos en este contexto, sobre todo para que las empresas y lo que tú estás asesorando se puedan integrar de mejor manera? Es decir, sacar el mejor provecho de la inteligencia artificial. Fíjate que es un sistema de la estrategia de adopción de la inteligencia artificial. Ahorita se dio de manera primera la adopción a manera como corporativa, es como se empezó a dar, al menos en Estados Unidos. No, en el sentido de que se empezó a utilizar en tareas que se pudiera sacar un beneficio, digamos, inmediato, ¿no? Y gradualmente se va a empezar a ir expandiendo al uso más común, por así decirlo. Digo, hablando que del uso común aún se sigue utilizando mucho para, pues a lo mejor un resumen, hacer un resumen de alguna tarea que estás haciendo, pero
pero va a ser mucho de la estrategia que se define en una empresa para la adopción de la inteligencia artificial. Ahí se necesita un chief inteligencia artificial. Se necesita alguien que entienda cómo funciona. ¿Cuál es el puesto que se le está dando a las empresas? ¿Cómo se está denominando? Hay incluso ya digamos diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, en el área de software ya se cambió el título de ingeniero de software a ingeniero de IA o ingeniero de inteligencia artificial. Okay. Con eso se van cambiando los roles. Es importante eso que mencionas porque se están redefiniendo los roles. Ya no es solamente, cuando decimos un ingeniero de inteligencia artificial, ya no solamente es el hecho de que pueda codificar o pueda dar unas instrucciones. Estás tomando varias posiciones, varios roles dentro de la organización, que va desde la implementación del software, desde la parte del testeo de lo que es la calidad del producto de software, hasta el subirlo a producción, ese desarrollo de software. Entonces, cuando hablas de qué rol se está, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? Definitivamente, si es una empresa no tan acostumbrada a la integración de sistemas, por así decirlo, que lo tienen, pero de esta manera tradicional, sí se requiere un jefe de ingeniería de inteligencia artificial, porque es el que te va a ayudar a explotar más. Digo, estamos hablando que el costo es un factor importante y lo que tú quieres es bajarlos y aprovecharlo, ¿no? Al costo que tengas, pero que realmente le estés sacando un provecho. Entonces yo creo que ese rol en una organización es muy importante para poderlo sacar el máximo provecho. Y en esa parte, pero este ingeniero de software o ingeniero de inteligencia artificial ya es el ingeniero que va a implementar la inteligencia artificial. Pero ¿quién va a diseñar la estrategia para saber qué inteligencia artificial y tomar la decisión estratégica? Tendría que ser alguien que ahorita no sé si hay un título como tal porque se sigue desarrollando, pero sí tendría que ser antes teníamos el CTO, ¿no? El Chief Technological Officer, que es el jefe estratega desde el punto de vista de tecnología. Podríamos estar hablando de un rol similar, ¿no? Que es de inteligencia artificial, para poder entender la estrategia de la organización y poderle sacar ese provecho a lo que son estos modelos de inteligencia artificial. Entonces yo creo que en esa parte hay un mercado, una oportunidad muy grande, porque precisamente las empresas, pues este tipo de posiciones ya son para empresas medianas, grandes, que entienden la necesidad, pero sobre todo cuentan con el presupuesto y la visión para implementarla. En empresas pymes, que es el 98% de las empresas en México, ¿cuál será la ruta a seguir o cuál es la ruta a seguir? Bueno, de ahí, seguirán teniendo, tiene que haber alguien que entienda, porque esto volvemos a lo mismo para sacar. Pero tiene que ser el dueño, tiene que ser el asesor tecnológico, tiene que ser un consultor externo, contratan un despacho, asisten a cursos. Vamos a decir, tienes una empresa de 10 empleados, que es pyme, está el dueño con sus operadores, su gente, su contador, su gerente de ventas o sus vendedores, y es todo lo que tiene. Yo creo ¿Cuál será la ruta a seguir? Sí, la opción más viable sería tener un consultor, ¿verdad? Para que los guíe, porque el consultor, que es el experto en el área, te vas a saber entender cuál es la estrategia que quiere seguir la empresa, hablando de hacia dónde quiere dirigirla tecnológicamente, y traducir eso para poder aprovechar la inteligencia artificial, y hablando de qué modelos son los que se deben de adoptar. También definir, por ejemplo, capacitación para los empleados para saber cómo operarlos de una manera más eficiente, y sobre todo lo que te decía, la parte que es medular, es proveer ese contexto
Y cada empresa, Y cada proceso, y cada negocio tiene su propio contexto, ¿no? Y nutrirlo con ese contexto no es tan simple como parece de, bueno, yo soy... Sí, porque el consultor lo tiene que entender. Lo tiene que entender. Entonces, ahí se ve claramente la parte importante, ¿no? De lo que es el consultor en este modelo. Digo, siempre ha habido en el área de software esa parte, ¿no? Ese rol de consultor. Claro que si es algo que una vez que estás y quieres, porque te va a seguir llevando, no van a seguir saliendo nuevos modelos, quieres seguir conectado dentro de esa ola, ¿no? Y obviamente al dueño o al jefe se le puede dar una capacitación del uso de la inteligencia artificial adecuado a su rol. Digo, no es lo mismo que lo quieres dar a él que a darlo como adopción de la organización. Cada uno tiene una tarea específica. Entonces, ¿no? el consultor sería alguien avesado en la tecnología, pero también avesado en todo lo que es negocios, porque que entienda cuál es el proceso del negocio y les pueda asesorar la inteligencia artificial que más les conviene a sus necesidades. Sí, exactamente. Tienes que imaginarte esto como es tienes un agente es alguien que le puedes delegar cosas, ¿no? Pero tienes que saber qué es lo que le vas a delegar, bajo qué criterios, cuál es tu criterio de éxito, ¿no? Porque para mí puede ser un criterio específico de, vamos a suponer, de quiero mejorar mi campaña de marketing, ¿no? Y para mí es que se alcance a, ahorita tengo un porcentaje, porque todo es muy importante. Para tener éxito en la inteligencia artificial, todo es datos. Todo lo que captures, todo lo que hagas, lo puedes traducir, ¿no? Entonces, para empezar, tienes que, desde ahí, qué tanta información produce tu compañía o tu empresa, pero sobre todo, qué tanta está digitalizada también, porque producimos mucha información y mucho es de papel, pero se tiene que digitalizar para poder sacarle provecho. En este contexto, ¿no crees que es muy largo el proceso? ¿No es muy caro que una pyme llegue a este nivel? No digamos ya una automatización como una gran empresa, pero sí a cierto nivel de automatización, porque hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Fíjate que no sería algo, hay que invertirle un cierto tiempo y un cierto dinero como todo, pero hay formas de que se puede optimizar y se puede desarrollar un modelo que se pueda, tú sabes, no va a ser algo que va a quedar obsoleto, ¿no? Digo, con esto de la inteligencia artificial, parte de la idea y de saberlo utilizar es que automáticamente se vuelva a actualizar, por así decirlo, ¿no? Automáticamente. Entonces, todavía es muy importante porque todo esto que estás mencionando todavía se está definiendo. Es increíble, digo, en el área que estoy, todavía los roles, el impacto, todavía se está desarrollando. Se ha escuchado mucho del impacto que tienen las personas. Ha habido muchos despidos en Estados Unidos en las tecnológicas. Entonces, ¿por qué son esos despidos? ¿Qué tanto es relacionado con la inteligencia artificial y qué tanto no? ¿Y qué tanto es político? Entonces, una parte importante. ¿Y qué tanto el presidente Trump se está encargando de quitar la tecnología del país? O sea, son varios factores, ¿no? Son varios factores que no se puede ver como una sola razón, ¿no? Hay un conjunto de razones por lo cual... Quitarle las prebendas a las universidades más prestigiadas del mundo, que los científicos ya no quieren ir a trabajar ahí porque ya los está castigando, porque dice que es ideología. Entonces, cuando la ideología, la tecnología, el dinero y la guerra se conjuntan... Y además lo que es bien interesante, que ahorita que mencionas eso, y que es importante que nuestros... Perdón que nos estamos desviando del tema de las pymes, pero esto era muy importante también comentarlo. Porque recuerda, y nos lleva al punto casi medio inicial de la entrevista donde hablamos de China y Estados Unidos, porque un modelo está entrenado y va a tener una tendencia de quien lo entrenó. Eso es importante saberlo, ¿no? La ideología es diferente a lo que es la China, a la que es de Estados Unidos. Entonces te va a dar información o resultados en forma como se va. El famoso sesgo. Por eso se está dando la tendencia que los países también tengan su propia
modelos, ¿verdad? La famosa soberanía tecnológica, exacto, dicen aquí nuestros amigos del gobierno que no saben ni qué hablan, pero bueno. Es parte de eso, ¿no? Precisamente que sea un modelo que esté enfocado a lo que, volvemos a lo mismo, el contexto. Eso es vital, o sea, si lo he repetido muchas veces porque ese es el fundamento de toda estrategia de adopción de inteligencia. Bueno, para ir puntualizando y no perdernos en tanta... En primer lugar, los pasos para la pyme. ¿Es caro, no es caro, tortuoso? ¿Hasta dónde y cómo? No es caro, no es tortuoso si sabes con quién te puede ayudar. Ok. Porque te va a guiar y no vas a perder ciclos de investigación, sino que si estás con un experto, lo primer paso obviamente va a ser el entender lo que quieres lograr. Y tu proceso de negociación. Tu proceso de negociación y la implementación, que es lo crítico, va a darse, digamos, de manera natural, y los resultados que puedes ver casi son de una manera inmediata, porque vas a empezar a ver cómo ciertas tareas que venías realizando se pueden automatizar en tu día a día. Como decías hace rato, el director de una empresa, imagínate que tengas tu propio asistente, digo, ya algunos tal vez lo tengan, pero donde te pueda organizar tu día y te pueda casi adivinar qué es lo que tienes que hacer el día de mañana, agendarte sin tu necesidad de estar revisando. Ese es un ejemplo. Te puede predecir. Pero está muy padre eso, porque dice, enfócate en esto y en esto, en esto. ¿Cuáles son tus puntos, por ejemplo, en base al análisis que tenemos de tu compañía, tus puntos débiles son estos? Eso es lo que te recomiendo que hagas, y tú, en base a lo que ejecutes, podemos predecir antes de que lo hagas. Y eso nos lleva al diagrama de Pareto. Al 80-20. Exactamente. El 20% de tus acciones van a determinar el 80% de resultados si entrenas a la inteligencia artificial de esa manera. Exacto. Esa es ingeniería pura aplicada con inteligencia artificial. Exactamente. Y eso se reduce de esa manera a lo que he venido hablando de ese contexto, ¿no? Porque en base al 20% de contexto que tengas de tus acciones, que son ya acciones netas, que ya es lo que realmente importa, van a impactar el 80% de tus resultados. De tus resultados, exactamente. Entonces hay que identificar todo eso. En segundo lugar, la pregunta concreta: ¿la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a la gente? Sí, no, ¿hasta dónde? ¿En dónde? No la va a dejar sin trabajo, pero sí es un proceso de adopción. Y una analogía, vuelvo porque me gusta hacerlo, porque creo que es una manera fácil de entender. Es como cuando se dio y sigue usándose Excel. En Excel puedes hacer muchos cálculos y se usa mucho para por ejemplo, los contadores. ¿Han desaparecido los contadores? No han desaparecido los contadores, pero se han tenido que adaptar, ¿no?, al uso de las tecnologías. Lo mismo en este caso, la inteligencia artificial es un exponenciador de tus capacidades y tus habilidades. Entonces, sabiéndola implementar, sabiéndola consumir, no es que te vaya a reemplazar, pero sí te tienes que adaptar. Si no te adaptas, ahí sí es donde puedes estar en peligro, en el sentido de que no estás utilizando lo que viene. No es opcional, es lo que viene. Es como decir, yo no quiero internet, y el internet está ahí, y quien no lo sabe utilizar está fuera de la jugada. Lo mismo es con la inteligencia artificial. Si no la sabes utilizar, automáticamente tu empresa paulatinamente va a quedar fuera. Amigos, pues la verdad es que este programa está muy interesante, y como todo lo que hacemos aquí en Mente Empresarial se nos está yendo como agua entre las manos. Pero ya para irnos despidiendo, ingeniero Ricardo, platícanos un caso de éxito de cómo estás ayudando actualmente tu compañía desde Silicon Valley a las compañías que atiendes en el mundo. El caso de éxito desde el contexto, ¿cuál fue el problema? ¿Cómo lo desmenuzaron? ¿Y qué le están ofreciendo de solución al cliente? Claro, mira, lo que yo tengo como título, soy arquitecto de software. Okay. ¿Qué es el arquitecto de software? Es traducir las necesidades que tienen las compañías en un sistema que te resuelva problemas específicos. ¿Cuál era, en este caso, un caso concreto? Ayudé en la arquitectura y definición de captura de datos, captura de información de diferentes fuentes. ¿De una misma empresa? De una misma empresa, donde en una empresa grande, estamos hablando ya corporaciones transnacionales. ¿Cuántos empleados? Pueden ir desde 200,000 hasta arriba. Es un mundo de gente. Es un mundo. Entonces, imagínate qué importante es
saber qué es lo que está pasando en tu compañía, a ese nivel, digo, a todos los niveles, incluso una chiquita de 10 personas. Tienes que saber. Pero entonces, imagínate ahora, haz la transpolación a una empresa gigante, ¿no? Entonces, tienes que saber capturar esa información desde las diferentes fuentes que están, ¿no? A través de los correos electrónicos, a través de Teams, a través de Zoom, a través de WhatsApp. Aquí en México sé que es muy popular la comunicación por WhatsApp, y también en las empresas se da, ¿no? Entonces, aunque hay medios oficiales de comunicación, pues también están los que no son oficiales, como WhatsApp, ¿no? O otro que... Pero no es la sangre que está corriendo. Pero es la sangre. Entonces, con eso, al capturarlo, lo que tú quieres temar es hacer ese valor, esa información, capturarla de alguna manera. Entonces, mi rol fue el hacer la arquitectura de cómo vamos a hacer esa captura de datos. Obviamente, como es mucha información, cómo almacenarla de manera eficiente y darle un valor, ordenarla y darle un valor. ¿Qué es un valor? Un valor es algo, filtrarla, pero que te va a dar información en la cual tú puedas tomar decisiones. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál era? Obviamente, el poderle dar con la medida de la inteligencia artificial. Tengo un caso que me encanta, que lo uso de manera personal, que es un producto que tenemos, pero también nosotros lo consumimos, que es como una versión, digamos, versión mejorada de Outlook, donde lo que hace es que cuando, por ejemplo, voy de vacaciones, me llegan correos, me llegan un montón de comunicaciones. Cuando regreso, abro mi sistema y me tiene un resumen de qué me perdí y qué es lo importante, y a qué le debo tomar importancia. Ahora que estuve una semana, 2 semanas de vacaciones, el tiempo que la gente pueda tomar un día de descanso. Entonces, imagínate que regrese y en lugar de ir a revisar cientos de correos electrónicos, llegas, te haga un resumen. Y lo que más me encantó es que puedo interactuar con vos. Desde que voy en mi carro, puedo hablarle, puedo decirle, a ver, dime algo como las películas de ciencia ficción, ¿no? Donde hablas y le dices, a ver, dime de qué me perdí. Estas son las acciones, ok, veme agendando esta cita, este Zoom, o automáticamente te sugiero en base a la importancia que agendes esta cita. ¿Quieres que lo haga o lo quieres hacer tú? Entonces, digo, esa es una forma a muy grandes rasgos, parte de lo que hicimos, pero se utiliza para dar ese valor en base a toda esa información que se tiene, que se mueve en una organización. Y mi rol fue, como estoy diciendo, integrarlo en una misma empresa grande, estamos hablando de corporaciones grandes, capturar toda esa información, darle ese sentido y hacerlo visible a los usuarios. Y dependiendo de tu rol en la organización, obviamente la información que es importante a ti como contador, como director de la empresa es diferente, ¿no? Entonces, a cada uno en su perfil darle esa información que es importante para la toma de decisiones. Ese es uno de los varios proyectos que he estado liderando. Otro que me encantó muy rápidamente fue precisamente a través de las videoconferencias, capturarlas, transcribirlas, traducirlas si es necesario, porque en muchos países traducirlas de lenguaje o traducirlas de emociones. Ese es un punto importante. Esa es la buena, ¿verdad? Es la capacidad de traducir a otro idioma. Por ejemplo, AutoZone, que es muy famoso en México, es de Estados Unidos. Nuestro sistema, ellos son clientes y tienen, como se usa mucho en México, se traduce al inglés automáticamente. Porque obviamente no toda la gente que está en el corporativo en Estados Unidos habla español. Entonces, una es la traducción del idioma y también está lo de... Amigos, este fue su programa de Mente Empresarial, el programa de empresarios para empresarios que posiciona tu marca personal. Pues muchas gracias, ingeniero, y vamos a terminar con la pregunta icónica de este gran programa. Si te encuentras a Jesús en Silicon Valley de frente, ¿qué te dice él a ti y tú qué le dices a él? Bueno, pues yo creo que esa me retoma a la parábola de los talentos, ¿no? Si me lo encontrara, yo creo que me diría, ¿qué has hecho con los talentos que te di? Y mi respuesta sería como el de 5 talentos, ¿no? Los 5 que me diste,
los he multiplicado tratando de hacer lo mejor que he podido en mi vida, y espero que eso sea algo que encuentre pues satisfecho, y también al final de mi vida que me dé esa satisfacción a mí, ¿no? Y para eso pues hay que estar pidiéndole a Dios para que te ayude a tomar las decisiones y saber aprovechar esos talentos. Entonces con eso cerraría. Son los talentos que te dio, saberlos aprovechar. En este caso en particular he tratado de aprovechar cada talento que me ha dado, y espero en Dios, cuando esté frente de Él, pueda decirle: aquí está el doble de los talentos que me diste. No, pero ahorita en Silicon Valley, no hasta cuando lo ves de frente. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? En Silicon Valley le diría, qué bueno que vino a Silicon Valley, porque creo que él se ocupa, ¿no? El de estar, que lo tengamos en nuestras vidas, que lo invitaría y siempre lo invito, digamos, de una manera, estar conmigo. Y creo que por eso digo que no es como que qué le diría, sino que es lo que le digo, ¿no? Le digo siempre: ven conmigo, ven a mi trabajo y enséñame que mi trabajo sea algo para beneficio no solo mío, sino de la humanidad. Pues con esto despedimos, les damos un fuerte aplauso, muchas gracias. Gracias.